Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular, una sesión más de conocimientos, de enseñanzas, de aquellas cosas que hacen que nuestra profesión sea una de las profesiones más elegantes y más entendidas de la medicina. Porque siempre estamos reconociendo cosas nuevas, imágenes, procedimientos, estudiamos nuevos tratamientos, hacemos uso de nuevos equipos para que nuestro trabajo sea más sofisticado y le llevemos mejor atención a nuestros pacientes. Y ICAP se trata de eso. Queremos que usted aprenda, que usted se haga mejor profesional y para ello les tenemos a los mejores profesores invitados para que compartan con nosotros los conocimientos que están al filo de la ciencia y de la especialidad de oftalmología. Con ustedes hoy un programa lindísimo en el que el doctor Miguel Cruz actualmente está haciendo su formación como fellow en retina en Canadá. Va a compartir una experiencia única con el manejo del desprendimiento de retina por neumoretinopexia, un conocimiento que ya lo teníamos desde hace quizás 30 años, pero que la tecnología nos ha permitido adaptarlo a los conceptos modernos del desprendimiento de retina con resultados muy halagüeños. Con ustedes, el doctor Miguel Cruz, y luego le sigue nuestro foro de residentes. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muy buenas tardes, doctor Valle. Gracias por invitarnos a su plataforma de educación virtual iCaps. En el día de hoy le estaremos hablando sobre reparación inmediata del desprendimiento de retina y las implicaciones que tiene esto para la visión de nuestros pacientes. El primer caso que les vamos a presentar es un paciente masculino de 57 años de edad que se presenta a la emergencia por tener la percepción de una sombra en su campo visual desde hace 1 o 2 días. Encontramos al examen del fondo de ojo un desgarro superior que, como pueden ver ustedes en la imagen, ya está produciendo un desprendimiento de retina con cierta bulosidad que amenaza el centro foveal. Este paciente era fáquico con cristalinos claros y se le realizó la colocación de una burbuja de gas SF6 en consultorio. Se le realizó láser posteriormente a las 48 horas y se puede ver algunas de las huellas de láser, la retina totalmente aplicada. Este es el mismo caso. Un mes después, el paciente está satisfecho, a pesar de que hay algunos flotadores en cavidad vítrea. El paciente refiere que puede tolerarlos y que no requiere una intervención quirúrgica para poder resolver esta parte. El segundo caso que le presentamos es un paciente con historia de cirugía LASIK, un paciente pseudofáquico. Desde hace unos pocos meses atrás se realizó cirugía de catarata. Este es un paciente de 60 años que se presenta a la emergencia con una agudeza visual de movimiento de manos. Vemos en la OCT cómo ya hay un desprendimiento que ha afectado la región foveal, como el fluido subretiniano está levantando todo lo que es la depresión foveal. Y en este paciente, a las 24 horas de colocar la burbuja de SF6, podemos ver cómo se ha resuelto el desprendimiento de retina. Tenía 2 agujeros redondos en la periferia superior del cuadrante temporal. Y esta es la OCT a las 24 horas. El paciente, sorprendentemente a las 24 horas, presentaba una agudeza visual de 20/30, que a la semana mejoró a 20/20. Otro paciente que tuvimos recientemente es un paciente de unos 62 años de edad con un desgarro radial en el cuadrante temporal superior. Y si observamos con detenimiento, podemos ver que también hay un agujero macular en este caso. Lo confirmamos con la OCT. No la tengo en este momento, pero está acá y acá está el desgarro radial que les comentaba. El paciente refiere que tiene una visión disminuida desde hace unas 2 semanas y al momento de presentarse a consulta su visión era de cuenta de dedos a un pie de distancia. Como dato importante, este es un paciente con sordera congénita que depende mucho de su visión. El ojo contralateral tenía la presencia de
3 desgarros retinianos que también fueron tratados el mismo día que se presentó el paciente a la oficina. Este es el paciente a las 48 horas. Pueden ver cómo ya se ha reaplicado la retina en su totalidad y se realizó la fotocoagulación con láser indirecto de este desgarro radial. Y vemos acá el agujero macular que se veía ya en la foto a color y en el OCT pre que le realizamos a este paciente pre-tratamiento. Vimos que es un agujero macular, pero que este es un paciente, se le explicó el primer día que requerirá una segunda intervención, en este caso vitrectomía para corregir su agujero macular, pero fíjense ustedes cómo ya la visión ha mejorado de cuentadedos a 20/200 en unas 48 horas. Se ha resuelto el desprendimiento de retina en un paciente que tiene una sordera, que no puede comunicarse y que depende mucho sobre, eh, sobre todo en el sentido de la visión. Su desenvolvimiento diario y su vida diaria depende mucho sobre el sentido de la visión. Así que este paciente está feliz, se está programando para vitrectomía en 1 a 2 semanas y este es el tercer caso que le traíamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reparación en la oficina de desprendimiento de retina mediante retinopexia neumática. Y esto incluye que tenemos que colocar una burbuja de gas en cavidad vítrea para evacuar el fluido retiniano, reposicionar la retina y luego posteriormente a las 24 o 72 horas, dependiendo del gas que se seleccione, entonces hacer una fotocoagulación con láser alrededor de los desgarros que están produciendo estos desprendimientos. Hay que conocer 3 principios básicos de la colocación de gas en cavidad vítrea. Uno es la flotabilidad, la tensión superficial y el aislamiento de los desgarros retinianos de las corrientes intraoculares que están produciendo que ese fluido subretiniano permanezca y aumente en el tiempo. Entonces, el gas va a tener estos 3 principios que son los que van a hacer que se resuelva la velocidad del desprendimiento de retina, que se genere una posición entre la retina neurosensorial y el EPR y que entonces se permita de forma secuencial poder hacer láser con el láser indirecto a las 24-72 horas. La flotabilidad aplica presión hacia arriba sobre la retina desprendida. La tensión superficial de la burbuja de gas cierra la ruptura y evita que la burbuja pase al espacio subretiniano, pero también aísla cualquier fluido o que pueda venir de cavidad preretiniana. Y entonces ya con la ruptura cerrada y aposicionada, la bomba del EPR empieza a funcionar y a evacuar todo este fluido subretiniano y en consecuencia se puede realizar el láser a las 24, 48, 72 horas. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener para realizar este procedimiento? Idealmente debe ser un paciente que tenga un agujero único o puede ser un grupo de agujeros que no sea mayor de 1 hora de reloj o puede ser agujeros que están entre los cuadrantes superiores entre hora 4 y hora 8. Entonces, se recomienda también que si es un paciente fáquico, pues mejor. Y es muy importante que sea un paciente que esté dispuesto o que pueda mantener la posición de cabeza que se le va a requerir por lo menos por la primera semana, por los primeros 5 días posterior al láser. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, si el paciente tiene alguna discopatía cervical, si el paciente tiene cirugía cervical previa. Todo esto juega a favor o en contra de la realización de este procedimiento. Y hay que tenerlo en cuenta desde que el paciente entra a la oficina. Uno debe de ir evaluando la movilidad que tiene el paciente, la facilidad que puede tener para mantener la posición de cabeza. Esto es algo vital en la selección de los pacientes. Si hay agujeros que sean sobre todo en los cuadrantes superiores, en las 8 horas de reloj superiores, entre el meridiano de hora 4 y el meridiano de hora 8, pueden haber agujeros que estén en cuadrantes distintos, entonces podemos hacer lo que denominamos posición alternada,
tamponamos primero un agujero en el cuadrante superonasal y luego entonces tamponamos el agujero en el cuadrante superotemporal. Obviamente, una vez que tamponamos el del cuadrante superonasal, damos láser, ya ese desgarro está resuelto, entonces cambiamos la posición al otro cuadrante. Son posibilidades que se pueden también tener en cuenta a la hora de realizar este procedimiento. Se dice que no debe realizarse en pacientes que tienen PBR mayor a grado C, pacientes que tienen glaucoma avanzado, opacidad de medio significativa y, como decíamos, pacientes que no están dispuestos a guardar la posición de cabeza o pacientes que por alguna enfermedad cervical, de la columna cervical, pues no pueden guardar esta posición de cabeza. Pacientes que podría realizarse esto son pacientes que tienen desprendimiento de retina recurrente después de un cerclaje escleral o de una vitrectomía, aunque no son los casos más adecuados. Y bueno, pacientes también que están eh, indispuestos a ir a un procedimiento quirúrgico muy largo, que es una opción también que se puede tener en cuenta. Pero sobre todo tengamos en cuenta que la selección del paciente debe de basarse en estos criterios. Este es el paciente ideal para una retinopexia neumática. En cuanto a la técnica, tenemos que tener en cuenta que lo primero que debemos hacer en estos casos es tratar cualquier látiz, cualquier penacho quístico o cualquier agujero atrófico que haya en retina adherida previo a la colocación de la burbuja. ¿Y por qué? Porque cuando colocamos esta burbuja va a haber una contratracción y esa contratracción puede generar entonces en esas áreas de debilidad, como son las degeneraciones en látiz, como son los penachos quísticos, como son los agujeros atróficos. Entonces se pueden generar desgarros en estas regiones que nos van a complicar el cuadro y nos van entonces a incidir en la tasa de éxito o de fracaso de nuestro procedimiento. ¿Cuál es la técnica? Bueno, pues realizar una paracentesis, tomar al menos 0.3 ml de humor acuoso. Esto sí es el caso de SF6. Si es el caso de C3F8 que se va a colocar, pues con 0.1 ml es suficiente. Debe tenerse en cuenta un target de volumen final de burbujas de gas de 1.2 ml o más. Se inyecta 0.6 de SF6 o 0.3 de C3F8. El objetivo es alcanzar la burbuja del tamaño más grande que se pueda. Y hay que asegurarse de que la burbuja de gas esté en vitrio y que la arteria central de la retina esté abierta y que no esté pulsátil. Una vez se coloca la burbuja de gas, entonces uno tiene que con el indirecto, lente de 20, verificar que esta arteria central de la retina esté abierta. También se puede hacer en lámpara de hendidura con el lente de 90. Uno verifica que la arteria central de la retina esté abierta y que no esté pulsátil. Esto para prevenir que haya alguna oclusión de arteria central de la retina. Si es el caso que no está abierta, que no hay circulación, pues debe realizarse una segunda paracentesis. En nuestro caso preferimos revisar esto con el lente de 20 porque también uno revisa la cantidad de gas que hay en cavidad vítrea, uno revisa qué tan uniforme ha quedado la burbuja y uno también revisa la perfusión de la arteria central, o sea que se hacen varias cosas al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes, después de esta reparación, pueden haber líquido subretiniano persistente. Esto se ve comúnmente en desprendimientos que son crónicos, que son de larga data, y es importante saber si es un fluido nuevo o si es un fluido persistente que está tomando tiempo en reabsorberse. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuantificar el fluido en la primera visita, eso es vital. Estar pendiente de si hay más o menos fluido, ver si la ruptura o el desgarro inicial causante del desprendimiento está aislado a ese fluido o está conectado. Si está conectado, nos habla de que sigue habiendo liqueo desde ese desgarro
Y tal vez hay que o aumentar el tamaño de la burbuja o ser más estricto con la posición o dar un poco más de láser. Hay que buscar siempre nuevas rupturas con depresión escleral. Y bueno, en última instancia, si se confirma que es un líquido subretinano persistente, pues tenga paciencia porque esto puede tardar entre 10 y 26 meses en reabsorberse. Rupturas de retina nuevas o no identificadas, bueno, la incidencia es más alta que con cerclaje escleral. Pueden haber, como les decía, desgarros nuevos que se generen por la burbuja de gas que se coloca y que genera contratracción, como pueden ustedes ver acá, de esta área que está adherida. Pero es muy importante el seguimiento cercano en estos pacientes y la reevaluación cuidadosa. Cuando hablamos de reevaluación cuidadosa, hablamos de que en cada visita subsiguiente hay que hacer una depresión escleral 360 grados con lente de 20 para poder encontrar nuevos desgarros o desgarros que no hemos encontrado en la visita inicial. Hay que tratar de evitar al momento de inyectar los famosos fish eggs o huevos de pescado en español. Se pueden evitar cuando estamos inyectando. ¿Cómo lo evitamos? Con la velocidad de inyección. Nosotros para inyectar utilizamos una jeringa de 3 cc y esta jeringa de 3 cc permite hacer la inyección de una burbuja más uniforme por la cantidad de vacío y de velocidad de evacuación del gas que esta burbuja que esta jeringa permite, a diferencia de una jeringa de 1 cc. Y estos fish eggs, si se generan, pues se le puede decir al paciente que mantenga posición de cabeza boca abajo. Usualmente tienden a resolverse a las 12 horas. Ojo, si esto se genera y un desgarro posterior muy grande, pues puede haber migración de este gas al espacio subretiniano. Y bueno, esto también, si hay migración de gas al espacio subretiniano, hay quienes dicen que posicionando el paciente en posición supina y con la depresión escleral, pues se puede ayudar a que se evacue este gas. Pero esto es bastante difícil de realizar y lo que tratamos es de evitarlo a toda costa. Entonces, tener buen pulso al inyectar con una velocidad constante, que no sea ni muy rápida ni muy lenta, y utilizar una jeringa de 3 cc. Si hay gas en el espacio subretiniano, pues entonces va a haber que realizar una vitrectomía. Pero también podemos tener gas en el espacio prehialoideo. Y en el espacio prehialoideo, este gas se va a ver, cuando uno lo inyecta, sobre todo en estos pacientes que son fáquicos, pues lo podemos tener en el espacio retrolental y generalmente se toma una configuración ovalada o asalchichada. Se ve en pacientes jóvenes y este gas no hay que preocuparse porque se expande. Como se va a expandir usualmente, por lo general, va a salir de este espacio a las 24 horas de haber sido inyectado. También está descrita y utilizamos la maniobra de Steamroller. Esta maniobra es básicamente, como su nombre lo dice, una aplanadora con el objetivo de, al posicionar el paciente boca abajo 4 o 6 horas, dependiendo de si es mácula on o mácula off el desprendimiento, entonces evitamos, uno, que haya desplazamiento de fluido hacia la región macular y dos, que haya un mayor aposicionamiento de la región macular si es que ya hay un desprendimiento macular. Bueno, este procedimiento de retinopexia neumática es un procedimiento relativamente sencillo y que podemos realizar en consultorio, pero que tiene sus ventajas y esto no lo ha confirmado el ensayo clínico el Pivot Trial que fue realizado en la Universidad de Toronto y podemos ver que los pacientes que fueron sometidos a retinopexia neumática en el curso de 12 meses tenían una mejor agudeza visual que los pacientes que fueron sometidos a vitrectomía y alcanzaban en promedio una agudeza visual de 4.9 letras
más que el grupo que fue sometido a vitrectomía. El Pivot Trial también nos abrió la ventana a tener en cuenta la presencia de metamorfopsias verticales en estos pacientes posterior a cirugía de desprendimiento de retina. Interesantemente, este ensayo clínico encontró una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que fueron sometidos a retinopexia neumática versus los que fueron sometidos a vitrectomía en cuanto a distorsión vertical. Esto es importante para los pacientes que tienen desprendimiento de retina, sobre todo aquellos pacientes que tienen el desprendimiento de retina en su ojo dominante y son pacientes muy asiduos a la lectura o que requieren para su vida laboral leer de forma frecuente. Y esto puede hacer la diferencia entre un paciente satisfecho y un paciente no satisfecho. También estos autores pues han encontrado una mayor incidencia de discontinuidad de la zona elipsoide en la OCT en los pacientes que son sometidos a vitrectomía versus los pacientes que son sometidos a retinopexia neumática. También lo mismo ha sido visto con la membrana limitante externa. Parece ser que la retinopexia neumática produce un reaposicionamiento de la retina de forma más natural, más homogénea, más noble, y esto entonces puede tener implicaciones en el resultado visual que se va a obtener al final. ¿Por qué es importante la reparación inmediata del desprendimiento de la retina? Estos son modelos histológicos de retinas que se han desprendido en eh, animales felinos. Estos autores en 2006 demostraron cómo al tercer día de haber inducido desprendimiento de retina, pues había una degeneración de fotorreceptores y había entonces una disminución en el grosor de la capa nuclear externa. Entonces, el tiempo es importante. Mientras más rápido reparamos el desprendimiento de retina después que se produce, pues mejor. Y ya lo estamos viendo en este estudio. Ahora, este estudio más reciente, presentado este año en el Retinal Society y publicado este año en el American Journal of Ophthalmology, encontramos que estos autores, mediante la tecnología de OCT y en particular con la tecnología OnFast del OCT, evaluaron la región elipsoide, la zona elipsoide, utilizando la tecnología OnFast de OCT y encontraron que los pacientes que tenían un desprendimiento de retina mácula off, cuando se le analizaba la hiporreflectividad en la zona elipsoide, presentaban recuperación de esta zona elipsoide mucho tiempo después, en algunos casos hasta 6 años después de haber presentado el desprendimiento de retina. Pero lo más importante que encontraron ellos es que la mayor duración del desprendimiento de retina mácula off previa a la intervención producía una menor mejoría en la zona elipsoide confirmada mediante esta tecnología de OCT. Entonces, en conclusión, tenemos que la reparación inmediata del desprendimiento de retina nos nos ofrece buenos resultados visuales siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios para esta técnica. Cuanto más rápido será la reparación, la restauración anatómica de las células fotorreceptoras a nivel macular, mejor será el resultado visual, y la aniseconia posterior a la reparación de desprendimiento de retina es un factor a tomar en cuenta. Debemos ofrecerle al paciente no solamente cantidad visual, sino también calidad visual. Muchas gracias y espero que le haya gustado la presentación. Muchas gracias, doctor Valle. Doctor Cruz, gracias, gracias. Qué placer me da. Me siento cercano a ti, aunque sé que está en Canadá. Y la presentación sobre la neumoretinopexia, que la he visto de antemano, pero escuchándola directamente de usted me ha complacido aún más. ¿Dónde está usted, doctor Cruz Pimentel? Cuéntenos.
No, aprende el micrófono, que así se oye mejor. Vamos a ver. ¿Me escucha? ¿Cómo está, doctor? Perfecto. Estamos ahora mismo en un hospital que se llama Kensington Eye Institute. Es una facilidad que tiene la Universidad de Toronto quirúrgica, donde se hacen cirugías de todos los hospitales que están afiliados a la universidad. Pero qué placer. Me imagino que estás gozando como si estuvieras en una sinfonía repetida 3 veces al día, ¿no? Sí, la estamos pasando muy bien, doctor. Mire, doctor Cruz, quería preguntarle porque esa conferencia que nos ha dado me remonta a un episodio de la historia de la neumorretinopexia, pero de los años 80. ¿Cuál es la diferencia de lo que nos ha presentado y lo que era la neumorretinopexia en aquella época? Usábamos SF6 o en algunos casos C3F8. Claro, bueno, la diferencia es que en aquellos tiempos se utilizaba más la crioterapia, se hacía crioterapia en una o en 2 sesiones, y como usted sabe, la crioterapia pues genera inflamación en el ojo y genera mayor incidencia de membrana epirretiniana. Hoy día preferimos colocar la burbuja de gas y luego a las 48 horas o 24 horas si es el caso de SF6 o 72 horas si es C3F8, hacer láser indirecto, lo cual proporciona una menor inflamación al paciente y entonces también hace que haya una menor incidencia de membrana epirretiniana. Esta es la principal diferencia. Hay otras diferencias, por ejemplo, para hacer la paracentesis de cámara anterior, la hacemos en lámpara de hendidura, la hacemos en consultorio, utilizamos una aguja TSK calibre 27, que es una aguja de fabricación japonesa. Esta aguja, al tener una pared ultra fina, es la misma aguja que se utiliza para la fijación de lente escleral por la técnica de Yamane. Permite que cuando usted la pone en una jeringa de 1 cc con el émbolo quitado, usted no tiene que hacer contrapresión en ningún lado. O sea, el humor acuoso viene solito y es bastante confortable para el paciente. Son de las nuevas cosas que se vienen haciendo en comparación con lo que se hacía en aquella época. Pero el principio sigue siendo el mismo, como lo explicaba en la conferencia. Es basado en la flotabilidad de la burbuja, sabiendo que los pacientes que tengan defectos superiores van a ser mejores candidatos. No obstante, hay papers descritos donde se hace la técnica de doble burbuja para desgarros que están por debajo de hora 4, hora 8. Hay incluso una serie de casos donde hacen retinopexia neumática invertida, que posicionan al paciente con la cabeza invertida hacia abajo de su espalda o hacia abajo del abdomen. Esto nosotros no lo hacemos porque consideramos que es muy incómodo para el paciente, pero sí que está descrito. Como les decíamos en la charla, nosotros tratamos de hacer esto en el candidato ideal y pensamos, y bueno, se ha demostrado con estudios que cuando esto se hace en el candidato ideal, pues hay una recuperación más temprana, hay un mejor resultado de agudeza visual, hay una menor cantidad de distorsión, ya lo demostraba el ensayo clínico Pivot Trial que se realizó aquí en la universidad, y estas son las ventajas que tiene la retinopexia neumática con la modalidad que estamos haciendo, que es sin crioterapia, a comparación con lo que se hacía en los 80. Recuerdo que parte de la dificultad en aquella época, como sube hacia la parte superior el gas, era el de fotocoagular, teniendo la confusión de las burbujitas que están aquí acullá. Entonces, ¿qué láser usan? ¿Usan el Goldman con un paciente sentado o hacen el láser a través del indirecto? No, el paciente tiene que estar reclinado y utilizamos un láser indirecto, y con depresión escleral, pues uno puede penetrar a través de las burbujas. Eso requiere un poco es una destreza que hay que desarrollar, pero con la práctica se va desarrollando. Cuando se evita la presencia de múltiples burbujas en huevo de pescado, de fish eggs, que lo pusimos en la presentación, pues es más fácil. Cuando usted tiene una sola burbuja, es más fácil dar el láser, pero siempre reclinando el paciente en la oficina, 45 grados más o menos hacia atrás, y entonces luego se puede dar el láser con depresión escleral. Esto es lo que hacemos. Para evitar las burbujas, las múltiples burbujas, utilizamos una jeringa de 3 cc. La jeringa de 3 cc permite que cuando uno inyecta, la velocidad de inyección sea más controlada. En cambio, cuando usted usa una jeringa de 1 cc, la velocidad de inyección es menos controlada, y eso hace que haya mayor cantidad o mayor tendencia a generar más fish eggs
o múltiples burbujas. Entonces, ¿el gas inicial que usan es aire o usan otra cosa? El gas inicial que usamos es SF6, es fluoruro de azufre. Lo tenemos en consultorio, tenemos el tanquecito bastante portátil. Hay que conectar un filtro Minipor, que es un filtro que permite que todo lo que estamos extrayendo sea estéril. Este filtro es un filtro que filtra partículas del aire que pueden traer contaminación, y esto es lo que inyectamos en el ojo. Para estar seguros de que es SF6 puro lo que inyectamos, cuando uno conecta la jeringa en el tanque de gas, uno tiene que hacer un lavado de la vía unas 3 veces, flushear la vía 3 veces, y así usted se asegura de que lo que está obteniendo es gas puro. Muy bien. Luego, había un tema con aquellos casos que uno nunca quiere que ocurran, de la proliferación vitreoretiniana, que como sabes es la gran sorpresa de la cirugía del desprendimiento de retina. Eso y el hecho de que a veces no vemos todos los agujeros, ¿no? Uno siempre está a un agujero del éxito en estas cosas. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo se aseguran que si pasa o tienen tracción tangencial o membranas que pudieran convertirse en proliferación, o casos de alta sospecha porque han sangrado quizás y hay sangre mezclada con el desprendimiento? ¿Cómo seleccionan los que van a neumo y los que van a cirugía? Claro, los pacientes, es una muy buena pregunta. Los pacientes que van a retinopecia neumática son pacientes que no tienen opacidad de medio, que no tienen PBR más allá de grado B. Nosotros, si tiene PBR más allá de grado B, es decir, más allá de pliegues del desgarro, entonces si ya empieza a tener contracciones focales, Stafford, ya es una contraindicación relativa. Aunque hay algunas personas que dicen que se puede seguir haciendo, nosotros preferimos sin la vitrectomía. Ahora bien, si el paciente tiene una hemorragia vítrea que también impide ver todos los desgarros, pues es otra indicación para vitrectomía. Para estar seguros, doctor, de la presencia de desgarros, es muy importante la evaluación inicial de estos pacientes. Y nosotros siempre tenemos que hacer de presión escleral 360 grados a estos pacientes. Esto va a hablar mucho de la tasa de éxito que se tenga. Se dice que pueden haber desgarros que se forman nuevos después de la colocación del gas, pero no se sabe si son desgarros que se forman nuevos, si son desgarros que el médico evaluador perdió en la visita inicial. Por eso es importante que quien ponga la burbuja y quien vea al paciente en la primera visita sea quien dé el seguimiento al paciente y quien realice el lazo, porque es la persona que mejor entiende, mejor tuvo el assessment de cómo estaba esa retina en la primera visita. Nosotros hacemos otra cosa también que se llama PGP, que es Preoperatory Gas Placement. Para estos pacientes que tienen opacidad de medios, que tienen una hemorragia vítrea o que ya tienen cierto grado de PBR, pero que van a ir a una vitrectomía y tienen un desprendimiento macular, como el caso que les presenté, que era un paciente que tenía un desprendimiento con un agujero macular, le tratamos el desprendimiento, pero tiene el agujero macular. Entonces, estos pacientes le colocamos la burbuja, en este caso una burbuja de C3F8, y lo programamos para vitrectomía en 1 o 2 semanas. ¿Qué pasa? Que con esto se logra una reaposición de la mácula, se asegura un mejor pronóstico visual para el paciente, se disminuye la tasa de PBR porque usted está tamponando y evitando que estas células del EPR migren hacia la cavidad preretiniana. Y es también útil en estos pacientes que tienen hemorragia vítrea, que usted no puede ver, pero usted quiere reaplicar para que estas células no degeneren como presentamos en la presentación. Es la otra modalidad que hacemos, se llama Preoperatory Gas Placement, PGP. Yo no lo puse en la presentación, pero en otra ocasión podemos presentarle algunos casos de esto. También hacemos esto en pacientes que tienen desprendimiento de retina con desprendimiento de coroides asociados. Como usted sabe, es complicado algunas veces colocar los trócares en estos pacientes que tienen desprendimiento de coroides masivos porque se quedan en el espacio supracoroideo. Usted le hace un PGP, le coloca su C3F8, cuando usted va a vitrectomía ya eso está resuelto y es una cirugía mucho más fácil para el cirujano que promueve un mejor resultado para el paciente. Excelente. Doctor Cruz, hay un dato que tiene que ver con la seguridad y el transporte aéreo de los pacientes que tienen gas. ¿Cuáles son los criterios cuando ustedes le permiten al paciente volar de nuevo después de una... Claro, teóricamente con el SF6 la burbuja desaparece en 1 o 2 semanas.
con el C3F8, pues usted sabe que tardan más de 2 semanas, 4 hasta 8 semanas. Entonces, le somos muy enfáticos en que no puede viajar mientras tenga alguna burbuja en su ojo, no puede viajar en avión por el que va a tener un aumento de la burbuja, se va a expandir y le decimos que esto es muy estricto, que tiene que cumplir al pie de la letra. También le hablamos de las alturas, de no ir a montañas muy altas. Y bueno, algo que la gente no habla mucho, pero que sí que viene en los libros de retina. También la gente solamente habla de ir en avión, pero si usted bucea, doctor, si usted desciende a profundidades cuando ascienda, también va a producir, o sea, cualquier cambio gravitacional en la presión atmosférica va a producir esta expansión de la burbuja de gas. Muy bien. Doctor Cruz Pimentel, qué gusto me ha dado compartir esto. Y gracias porque hemos aprendido cosas que de verdad que han cambiado el norte de lo que es la neumoretinopexia. Yo te iba a presentar un caso porque fue una experiencia personal, porque era un amigo. Imagínense que tengo yo un paciente con -6 dioptrías y degeneración en látice y un agujero a la hora 10, pero hay degeneración en látice sin agujeros en otros lugares. Y algunos de ellos inferiores. ¿Le haría burbuja de gas o procedería simplemente por la degeneración al tratamiento convencional de vitrectomía y endoláser? Si el paciente tiene un desgarro ahora 10 y tiene agujeros inferiores también. No, degeneración en látice. Bueno, si tiene degeneración en látice y está la retina aplicada inferior, lo que hacemos es tratar esta degeneración antes de colocar la burbuja. Trata la degeneración con 3 hileras de láser, si esa retina está aplicada, y entonces luego coloca una burbuja para tamponar el desgarro superior. Es importante el tratamiento de las lesiones en látice o agujeros atróficos en retina aplicada, porque esos son las áreas donde cuando usted coloca la burbuja va a crear una contracción y entonces va a producir un nuevo desgarro que le va a hacer que falle el procedimiento. Excelente. Este caso era un retinólogo que de hecho en aquella época lo que teníamos era script y no solamente emprendió de nuevo, sino que hizo proliferación vitreoretiniana y un agujero macular. Y terminó dejando la especialidad, por eso era que te lo presentaba, porque estas cosas uno tiene que caminar sobre hielo muy delgadito cuando tenemos procesos degenerativos. Sí, hay que tener muy en cuenta las lesiones inferiores. Si es lesión inferior en retina aplicada, tratarla. Si es una lesión inferior, pues ya hay que pensar que es un candidato a vitrectomía. Y como le decía, se puede tener el abordaje del PGP, que es el preoperatory gas placement, con C3F8, que le va a durar más tiempo dentro de cavidad, y ya usted programa la vitrectomía para 1 o 2 semanas. Digamos que ese amigo suyo le llega desprendido un viernes en la noche y usted no tiene la facilidad de hacer la vitrectomía esa misma noche, pero ya usted ve en la evidencia que presentamos que teniendo la mácula reaplicada, pues su amigo va a ver mejor después que usted le haga la vitrectomía. Entonces, pienso que es algo sencillo que puede hacer la diferencia en la satisfacción visual del paciente. Que te iba a decir que en el estudio prospectivo de la mejor agudeza visual que mencionaba, en los casos que eran operados con neumoretinopexia, a la cirugía con vitrectomía y luego más convencional. Me imagino que tiene que ver con la facilidad con la que y la rapidez con la que se coloca la neumo, ¿no? Porque tú dices, voy a hacer una neumo y en menos de 3 horas ya tienes la retina pegada, ¿no? Mientras que el otro tiene que programar cirugía, preanestesia, evaluación. Pueden pasar hasta 3 días antes de llegar a cirugía, ¿no? Correcto. Pero bueno, no solamente con eso, porque esto fue un ensayo clínico randomizado que hicieron 1 a 1 aquí con criterios estrictos, pero más que nada también con lo que usted decía, con la naturalidad con que se reposiciona la retina con la retinopexia. A diferencia de cuando uno en vitrectomía hace un drenaje activo o pasivo, pues la teoría es que se genera mayor desplazamiento de estas células que luego ya no se conectan de forma igual a lo natural. Entonces, esto es lo que probablemente genera los cambios en aniseconia que pueden tener estos pacientes después de vitrectomía. Y nosotros los vemos pacientes que tienen vitrectomía en un ojo y retinopexia en el otro, y te dicen que en el ojo vitrectomizado tienen una mayor distorsión. Y pacientes incluso, doctor, que tienen que retirarse
cuando se le ha operado el ojo dominante y queda con distorsión, tienen que ponerse adición solamente en el ojo no operado porque le crea mucha molestia al leer. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Uno como retinólogo, uno lo que ve es la parte macroscópica de pegar la retina y resolver el problema, pero si nos ponemos desde el punto de vista del paciente, y es un paciente joven de 60 años que le quedan 20, 30, 40 años de vida, pues también esa parte creo que es muy importante de la calidad visual. Doctor Cruz Pimentel, gracias, qué placer, qué honor. Y ya sabe que lo invitaremos de nuevo, que tenemos 2 meses en retina. Y le deseo felices Pascuas, próspero año nuevo. No sé si lo tendremos de regreso en estos días o no. Y que se me cuide del frío. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Hola, bienvenidos una vez más al Foro de Residentes. Antes de empezar y presentar a nuestra ponente, quiero agradecer al doctor Miguel Cruz por esa maravillosa presentación sobre la retinopexia neumática, un tratamiento muy importante para un desprendimiento de retinas cuando son recientes. Y ahora vamos a presentar a una de las residentes estrellas del Hospital Dr. Elías Santana, a la doctora Daniela Rueda, quien nos va a hablar sobre la angiografía fluoresceínica, un estudio muy importante que todo oftalmólogo debe dominar para poder determinar las distintas patologías que podemos encontrar en la retina. Así que, sin más, ahora le damos paso a la doctora Rueda para que pueda hacer su presentación. Doctora Rueda, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Doctor Valle, muchísimas gracias por estar aquí. Su presencia, doctor Miguel, muy interesante su charla. Yamil, gracias por la linda presentación. Me siento muy honrada de poder participar en estos foros y el día de hoy les voy a presentar sobre angiografía fluoresceínica desde el Hospital Oftalmológico Dr. Elías Santana, en donde me encuentro haciendo primer año de residencia. Bueno, entrando en materia entonces, hablando un poco de la historia de la angiografía fluoresceínica, se introdujo en los años 60, a finales de los años 60, y al principio era utilizada en el estudio científico únicamente de la anatomía, la patología y fisiopatología de patologías de retina y coroides, hasta que el doctor Gass comenzó a utilizar la angiografía fluoresceínica estereoscópica también para diagnosticar enfermedades vasculares de la retina y de la mácula principalmente. Sabemos que la angiografía fluoresceínica consiste en frecuencia rápida, tomando tiempos después de inyectar un medio de contraste en la circulación venosa. Vamos a hablar más adelante sobre este medio de contraste. Las utilidades, entonces, primero muestra el flujo sanguíneo a medida que el colorante va circulando a través de la coroides, la retina y la papila. Exhibe también detalles finos del epitelio pigmentario de la retina, nos deja ver la morfología vascular de la retina, la coroides y la papila, y nos provee información muy valiosa acerca de la integridad vascular de las diferentes estructuras que ya mencioné. Para hablar de la angiografía con fluoresceína, es importante conocer los principios básicos de esta técnica de imágenes diagnósticas. Les voy a hablar inicialmente de la luminiscencia. La luminiscencia es la emisión de luz de cualquier fuente que no sea de alta temperatura, una fuente de luz de baja temperatura. La luminiscencia ocurre cuando la energía en forma de radiación electromagnética se absorbe y luego se vuelve a emitir, pero en otra frecuencia, en otra frecuencia de onda. La luminiscencia siempre implica un cambio de longitud de onda de más corta a más larga. Como podemos ver en las imágenes, vemos 4 sustancias que al aplicar un filtro de luz azul va a emitir su luminiscencia a diferente longitud de onda, como se ve sin haber aplicado la luz azul. Entonces, es importante que sepamos que la luminiscencia siempre va a implicar un cambio de longitud de onda
de más corta a más larga. Las de longitudes de onda más cortas van a representar una energía más alta y las longitudes de onda más largas representan una menor energía. Pasando ahora a la fluorescencia es la luminiscencia que se mantiene con la excitación continua. Entonces, la emisión de fluorescencia depende de la excitación continua pues por una luz y se detiene cuando esta excitación cesa. La fluorescencia es importante saber que no tiene resplandor normalmente. Debemos hablar también de la pseudofluorescencia, que es un fenómeno que ocurre cuando una luz no fluorescente pasa a través del sistema de filtros. Hay un sistema de filtros que hay dos filtros, está el filtro de excitación y está el filtro de barrera. Estos dos filtros deben estar alineados y deben estar patentes para que la fluorescencia se pueda ver y no haya este fenómeno de pseudofluorescencia. El fenómeno de pseudofluorescencia debemos evitarlo a toda costa porque esto va a confundir en la interpretación de los resultados y va a disminuir el contraste y la resolución de nuestras imágenes. Ahora hablando sobre la fluoresceína sódica, es el medio de contraste que utilizamos en la angiografía fluoresceínica que se inyecta intravenoso. La fluoresceína sódica es una sustancia luminiscente que requiere una luz que lo estimule entre los 450 y los 490 nanómetros. Para emitir una luz, para emitir una luminiscencia que está entre 520 y 530 nanómetros. Por eso, la cámara que utilizamos para tomar las imágenes necesita un filtro que cambie la luz blanca del flash que sale en la cámara hacia una luz azul dirigida hacia el fondo de ojo que va a tener dentro de sus capilares, dentro de sus venas y arterias, este medio de contraste y así se va a reflejar su longitud de onda propia con la luz azul. Entonces es importante lo que les decía, la alineación de los dos filtros para que no haya fenómenos de pseudofluorescencia y haya confusión en la interpretación. Es importante saber que la fluoresceína sódica se une el 80% a proteínas plasmáticas, solamente un 20% se encuentra libre en el torrente sanguíneo, tiene excreción renal y hepática, renal en un 90% y hepática en un 10% y se elimina más o menos a las 24 y 36 horas después de la inyección. Va a tener una tinción transitoria en la piel y en la orina. Es importante advertirle al paciente que puede salir un poco coloreada su orina y es normal. Y esto se debe resolver en aproximadamente 12 horas. Por esto también es importante que evaluemos a nuestros pacientes y les tomemos función renal, entre otras cosas que debemos preguntar, que ya voy a mencionar en los efectos adversos, para evitar cualquier problema durante el estudio y pues posterior. Entonces, como les decía, la luz de la cámara es blanca, pasa a través de un filtro azul que excita la fluoresceína que está pasando dentro de los vasos sanguíneos cuando la inyectamos. Ese filtro azul absorbe un poco de energía y el resto de la luz se va a reflejar como luz verde amarilla que está en una longitud de onda entre 520 y 530 nanómetros. Entonces, lo que necesitamos para hacer el estudio, bueno, inicialmente, como en todo en medicina, el consentimiento informado es muy importante, preguntar al paciente sobre antecedentes, alergias, función renal, otras enfermedades, otros medicamentos que tome. Una vez estemos seguros de que el paciente es apto para realizar el estudio, entonces vamos a dilatar la pupila, vamos a canalizar una de sus venas, posicionar al paciente frente a la cámara como se enseña en las imágenes, asegurar que el paciente esté quieto, bien apoyado el mentón y la frente en la cámara para obtener las mejores imágenes. Luego se deben tomar no solamente los tiempos de los que voy a hablar, sino también fotografías a color libres de rojo y se debe tener un cronómetro al lado porque, como les dije, esto es una secuencia de fotografías rápida en que es muy importante los tiempos.
Después se procede a la inyección del medio de contraste y se van tomando las imágenes, como les voy a contar. Los efectos adversos de la fluoresceína sódica entonces son muy variados. Estos que les presento aquí son los más prevalentes o los que más se presentan. Muchos pacientes les da náuseas, vómito, comienzan con prurito, urticaria. Las convulsiones son raras, pero puede pasar. Y pues el más preocupante sería la anafilaxia y pues la muerte. Entonces, por eso preguntar sobre pues, antecedentes de alergias o de reacciones a medios de contraste. Otras complicaciones que pueden ocurrir cuando inyectamos el colorante sería extravasación pues del vaso a nivel local, administración intraarterial en vez de intravenosa y tromboflebitis. Entonces es importante que pues sepamos que esto es un estudio un poco invasivo en donde inyectamos una sustancia y por ende debemos darle la importancia y la atención que se merece. Ya hablando sobre las consideraciones anatómicas del estudio, entonces tenemos que recordar las particularidades de la vasculatura de la retina y la coroides. Recordemos que los vasos coroideos no son permeables, que los vasos retinianos tampoco lo son, la coriocapilaris sí es permeable, la membrana de Bruch también, y el EPR por la presencia de la alta pigmentación va a bloquear la fluorescencia en sí. Esto tenemos que tenerlo pues claro para no confundir los resultados, para no confundir la interpretación del estudio. También que la fovea está bloqueada por el epitelio pigmentario de la retina y los xantófilos, que son los pigmentos naturales. El disco óptico tiene irrigación mixta, dependiendo de en qué zona se encuentre, entonces también para valorar los diferentes fenómenos que vamos a encontrar. Y el vitrio debe estar claro, tenemos que tener medios claros para poder obtener las mejores imágenes. Entonces, como les dije, la secuencia de las fotografías y los resultados se van a evaluar, se van a interpretar según va pasando el tiempo. Entonces va a haber diferentes tiempos o fases angiográficas que voy a ir explicando una a una. Inicialmente, entra el pigmento por la vena, se va a comenzar a expandir, a regar por todo este entramado vascular, inicialmente por la coroides, luego las arterias, luego de las arterias a las venas, luego las venas y luego va a haber una etapa de recirculación. Les voy a decir cada una pues a detalle. Comenzando con la fase coroidea, entonces es cuando la llegada, bueno, es importante que tenemos que tener en cuenta primero que el tipo de paciente, qué edad tiene, porque de esto depende cuando nosotros iniciemos el cronómetro. No debemos iniciarlo recién inyectamos la sustancia porque va a haber un tránsito normal entre el brazo donde estamos inyectando el colorante y pues la llegada de este colorante a la coroides y a la retina. Entonces, en las personas jóvenes normalmente es entre 10 y 12 segundos que se demora en llegar el colorante a la retina y en las personas un poco más mayores se demora un poco más, de 12 a 15 segundos. Un tiempo de tránsito mayor a 30 segundos ya sería algo anormal, entonces tenemos que ir anotando eso. Una vez iniciamos nuestro cronómetro, entonces la primera fase va a ser la fase coroidea, que es cuando el colorante recién llega a la coroides, y se empieza a filtrar hacia el intersticio a través de la coriocapilaris. Entonces, es importante que acordémonos de la circulación coroidea, que tiene doble circulación por las arterias ciliares cortas y la arteria central de la retina, que irriga pues directamente a la retina. Entonces, la fluoresceína entra, tiene un trayecto que es más rápido por la coroides que hacia la retina. Entonces, por esto el primer tiempo, el tiempo, la fase más temprana va a ser la fase coroidea. Entonces, los primeros momentos donde vamos a visualizar la fluoresceína en el angiograma va a ser pues la llegada del colorante a la coroides.
¿Listo? Esta fluorescencia de la coroides es un poco débil, es un poco parchada, como podemos ver en la imagen. No tenemos mucha resolución, pero esto es lo normal. Se va dispersando poco a poco y se va mezclando con las múltiples como islas que van quedando sin colorante. Esta etapa dura entre 9 y 15 segundos. Luego pasamos a la fase arterial, que dura entre 1 y 3 segundos y comienza o debería comenzar más o menos entre el segundo 11 y 18 después de la inyección. Las arterias tienen un llenado que es homogéneo, diferente a las venas, que ya les voy a mostrar en la fase arteriovenosa temprana, que se empiezan a llenar las venas, pero el llenado de las venas tiene un flujo laminar. En esta imagen que les enseño aquí, entonces vemos cómo primero se van a llenar las paredes de la vena y luego ya pues la fase arteriovenosa media va a haber un llenado del grosor completo de la vena. Esto dura aproximadamente 18 segundos y a los 18 segundos aparece y más o menos dura entre 8 y 12 segundos. La fase arteriovenosa tardía, entonces es cuando ya se llena completamente el lumen de las venas, hay un vaciamiento de las arterias, como podemos ver en la imagen, pues se va a ver mucho mejor las venas y no tanto ya las arterias. Comienza en el segundo 25, entre 25 y 28 post inyección y dura aproximadamente 6 segundos. Esa es como la fase donde va a haber mayor fluorescencia, diferente que en la etapa coroidea, cuando veíamos que era una fluorescencia débil. Entonces, lo que es importante en esta etapa es, pues del tránsito entre arterias y venas, es que corresponde a la aparición de la fluoresceína en las arterias y al final el vaciamiento venoso. Esta es lo que se conoce como la primera imagen como homogénea de la fluoresceína, como les dije, fase pico de fluorescencia. Y después, pues tiene diferentes etapas. Entonces tenemos que tomar las fotos en cada una de sus etapas, temprana, media y tardía. Aquí pueden ver ya cómo se ven ya las ramas más terminales de las venas. Luego pasamos a la fase de recirculación temprana, cuando ya la fluorescencia deja de circular por las venas retinianas, inicia una fase de recirculación por todo el organismo. Entonces, normalmente ya vamos a ver que va a ser un poco menos hiperfluorescente y este es el momento en el que se van a detectar diferentes fenómenos angiográficos de los que les voy a hablar más adelante. Esta ocurre aproximadamente al minuto de haber comenzado el estudio. La recirculación tardía entonces dura de 3 a 5 minutos y se dice que aproximadamente va a durar finalmente 10 minutos, aunque podría durar más. Esto representa el vaciado de los sistemas vasculares coroideos y retinianos y se va a ver como una imagen gris un poco más clara que parecida a la etapa inicial, la fase coroidea, también como parches. Aquí se puede observar la tinción de la membrana de Bruch, la coroides y la esclera. Pasando a los fenómenos angiográficos, entonces es importante, con esto vamos a identificar las cosas que son patológicas, las imágenes que no son normales en una angiografía fluoresceínica, en ojos con patologías retinianas o coroideas. Entonces, hay dos grandes grupos de fenómenos angiográficos. Está por disminución o por aumento de la percepción de la fluoresceína y se denominan hipofluorescencia e hiperfluorescencia. Vamos a iniciar con la hipofluorescencia. Entonces, la hipofluorescencia es una reducción o una ausencia de fluoresceína y se observa como una zona anormalmente oscura en el angiograma, como pueden ver en la imagen. La parte superior a la papila vamos a ver una parte que está hipofluorescente, o sea, más oscura, más negra, y hay dos causas principalmente. La primera es por bloqueo, hay algo que no está dejando
dejándome ver atrás, o la segunda es porque hay una falta de llenado, o no se llenan esos capilares que están en ese lugar. Entonces, como les dije, hay diferentes causas. Por bloqueo sería porque hay o material retiniano que me está obstruyendo la reflexión de la fluorescencia, o material coroideo. Y este puede estar en diferentes niveles de la retina y de la coroides. También por defecto de llenado vascular puede ser, tenemos que dividirlo entre las tres estructuras que estamos evaluando: la retina, la papila y la coroides. Entonces, hay diferentes causas. Por ejemplo, la falta de llenado vascular puede ser arterial, puede ser venoso, puede ser de la coriocapilaris, y esto lo vamos identificando en cada una de las fases. La papilar lo mismo, y el coroideo igual, podemos identificarlo en sus diferentes profundidad. Aquí les traje un ejemplo de hipofluorescencia por bloqueo. La hipofluorescencia por bloqueo se ve mejor en fases iniciales, y ocurre porque no se puede visualizar la fluoresceína que está emitiendo, o la fluorescencia que está emitiendo la coroides o la retina, porque hay algo que está bloqueando su transmisión. Como en esta imagen se ve un sangrado retiniano que no nos está dejando ver atrás, no nos está dejando ver la fluorescencia de las estructuras de atrás. En esta imagen, como pueden ver aquí, miren, puede ser aquí preretiniano, no nos deja pasar, no deja salir la fluorescencia, o puede ser intrarretiniano también, y no nos deja ver la coroides en las fases más tempranas. Aquí no es que no haya fluoresceína, sino que no es que no haya fluorescencia, sino que hay algo que la está bloqueando. Igual pasa aquí. Si ven como estos parches de hipofluorescencia, y es porque hay sangre delante que no deja pasar la fluorescencia, que no deja que se devuelva la fluorescencia. En este caso es sangre subretiniana que no está permitiendo el paso. El otro fenómeno de hipofluorescencia es por falta de llenado. Entonces, lo que pasa aquí, a diferencia del de bloqueo, es que no se puede ver la fluoresceína porque no está presente. No es porque haya algo bloqueándola, sino porque no alcanza a llegar a ese lugar donde se ven esos parches de hipofluorescencia. Esto pasa por disminución o ausencia de la perfusión vascular coroidea o retiniana local, y de todas formas siempre debemos correlacionarla con la imagen oftalmoscópica. Este es un estudio que es muy útil, pero siempre tenemos que relacionarlo con la clínica, porque hay diferentes fenómenos, porque pueden fallar las imágenes, el contraste, la resolución, y es importante que lo correlacionemos con la clínica. Aquí una imagen también. Las causas de falta de llenado, entonces, pueden ser por obstrucciones vasculares, puede ser por atrofia también de la retina, o puede ser por ausencia congénita o adquirida de vasos. Aquí pueden ver cómo la retina pues vascularizada llega hasta este punto, y aquí de aquí para acá pues ya tiene el fenómeno de hipofluorescencia, y es porque no hay vasos que estén llenando esta parte. Ok, si aquí por ejemplo vemos en esta parte, esto es una imagen pues como la podríamos ver nosotros clínicamente. Entonces no es fácil distinguir en dónde, o sea, si esto está bloqueando, si está adelante, si está detrás. Aquí podemos ver cómo hay un defecto en el llenado, claramente ya en las imágenes angiográficas, que es lo que está causando que haya esta parte hipofluorescente. No hay un llenado aquí de los vasos, como pueden ver. Ahí queda muy, muy claro. Ahora pasando a la hiperfluorescencia, entonces hay 4 diferentes fenómenos de hiperfluorescencia. Está el fenómeno por transmisión, filtración, acúmulo o tinción. Entonces hay diferentes también causas o diferentes estructuras que pueden causarnos que aparezcan fenómenos de hiperfluorescencia, que les voy a mencionar aquí más adelante también. Hay muchas cosas, sobre todo cicatrices, drusas que vemos muy comúnmente en la clínica, edemas que nos pueden causar hiperfluorescencia, y a diferentes niveles de la retina, coroides y papila. Entonces, la hiperfluorescencia por transmisión
es una acentuación de la visibilidad de la fluorescencia coroidea normal, y esto aparece cuando la fluorescencia que está transmitida desde la vasculatura coroidea aumenta por falta de pigmento en el EPR, por ejemplo, en este caso. Es secundario a un área de atenuación del pigmento del EPR o por algún defecto. Entonces, esta visualización representa un efecto de ventana y aparece en etapas tempranas. Es importante que este fenómeno no aumenta en extensión ni tamaño a medida que pasa el tiempo, pero sí puede aumentar en intensidad. En fases tardías va a estar, sí se puede desvanecer, pero importante, no aumenta. Etapas tempranas no aumenta de extensión ni de tamaño, pero sí en intensidad. Entonces, esta es una imagen del polo posterior con múltiples drusas en todo el polo posterior que están diseminadas. Esas drusas van a causar un adelgazamiento del epitelio pigmentario de la retina por debajo, y entonces hay una mayor transmisión de la fluorescencia de la coroides que está por debajo de estas drusas. Aquí les muestro cómo se van aumentando en intensidad a medida que van pasando los tiempos, y después se van desvaneciendo en etapas más tardías. En esta imagen es un paciente que tiene unos pliegues coroideos, como lo pueden ver aquí. Se ve un patrón en la fluorescencia de líneas hiperfluorescentes e hipofluorescentes que están intercalados, y esto pues corresponde a una parte más alta o más baja de estos pliegues del epitelio pigmentario de la retina, que está adelgazado pues por la presión que está ejerciendo la coroides que está ahí plegada. En este es importante saber o sea, identificar que el problema no está en el epitelio pigmentario de la retina, sino que está en la coroides, y se va a presentar diferentes fenómenos por ese plegamiento de la coroides que va a afectar la fluorescencia del EPR. Ahora, la hiperfluorescencia por filtración, entonces la hiperfluorescencia por filtración es la salida de fluoresceína por estructuras donde no debería salir fluoresceína. Entonces, esto aparece en tiempos coroideos, en tiempos arteriales o en tiempos arteriovenosos, depende de la estructura que esté filtrando. Esta, a diferencia de la de transmisión, sí aumenta en extensión y también puede aumentar en intensidad, y no se desvanece en las fases tardías, sino al contrario, aumenta. Entonces vamos a verlo aquí. Van a ver cómo a medida que pasan las fases se va volviendo más difuso, más brillante, más hiperfluorescente. Entonces, si hay filtración de la retina, se va a mostrar una hiperfluorescencia tardía. Cualquier hiperfluorescencia tardía de la retina es anormal. Eso indica que hay unos vasos que están filtrando, y eso, la retina, como vemos, los vasos de la retina no son normalmente permeables. Entonces, aquí les enseño unas imágenes, unos ejemplos en donde va a haber una filtración aquí anormal. Esto debería ser, la parte de la mácula debería ser más hipofluorescente, sin estos puntitos de hiperfluorescencia que nos están indicando que hay una filtración. Esto, por ejemplo, no es normal, es un edema cistoideo que aparecen como cúmulos al final en fases tardías de fluoresceína, y se ven como hiperfluorescencia. Aquí les traje unas imágenes de vasos anormales, de neovasos de la retina. Como pueden ver, pues como sabemos, los neovasos van a filtrar, no son vasos que sean, sí, no tienen las características de los vasos retinianos, y además no tienen la capacidad para mantener la sangre adentro, entonces van a filtrar, y por ende la fluoresceína inyectada también va a filtrar. Como vemos aquí, va a haber mucha filtración alrededor. Podemos ver que hay vasos aquí, aunque son muy evidentes en esta imagen, pues vamos a reforzar que tenemos vasos en todas estas áreas.
Aquí podemos ver entonces también una neovascularización que está debajo de la retina, que a medida que van pasando las fases se va pudiendo ver los fenómenos angiográficos. Aquí en este caso, en el centro va a haber hipofluorescencia y en los bordes va a haber un fenómeno de hiperfluorescencia, donde claramente se ve que acá hay unos vasos que están fugando alrededor de esta área hipofluorescente. Ahora la hiperfluorescencia por acúmulo, entonces hay una visualización de fluoresceína que se acumula en los espacios. La fluoresceína se puede acumular debajo del EPR o debajo de la retina y es importante saber que esta también va a aumentar en intensidad y en extensión en un área pues, que haya acúmulo de la sustancia. Esta pues va a haber una filtración, lo que va a pasar es que va a haber una filtración de la fluoresceína en un espacio pues donde se está acumulando. Muchas veces es debajo del EPR, otras veces es debajo de la retina. En los casos donde ocurre debajo de la retina es cuando hay, por ejemplo, desprendimientos de retina exudativos, inflamatorios, como vemos en diferentes patologías. Aquí un paciente con una serosa central tenía una ruptura del EPR y eso permitía el paso de la fluoresceína a través de ese espacio subretiniano donde se estaba acumulando, como pueden ver aquí, va pasando y también va filtrando, va filtrando aquí. Aquí pueden ver, se acumula la fluoresceína debajo del EPR y se va yendo como va apareciendo gradualmente en las imágenes. Aquí vemos dos fenómenos, vemos hiperfluorescencia, también vemos hipofluorescencia. Y estas son fases más tardías donde vemos que claramente ahí se está acumulando fluoresceína ahí en un espacio. La hiperfluorescencia por tinción, entonces ocurre cuando hay impregnación o retención de fluoresceína y es importante destacar aquí que la fluorescencia va a ser estable desde el momento en el que aparece, no va a cambiar con el tiempo, no se va a aumentar ni en extensión ni en intensidad. Esto lo podemos ver, como inicialmente les mostré, en un polo posterior que tiene drusas grandes, se va a mantener igual, en cicatrices también y cuando ya vemos esclero. En cicatrices, como por ejemplo en esta, podemos ver que el tejido que está cicatrizado va a retener fluoresceína y va a mostrar una hiperfluorescencia que está bien delimitada a sus bordes y luego en etapas tempranas también va a mostrar fenómenos de hipofluorescencia en algunas de sus áreas. Al final, todo este tejido que está cicatrizado comienza a impregnarse de fluoresceína, acumularla y se ven los fenómenos de hiperfluorescencia. Entonces, ya les conté cómo funciona la angiografía fluoresceínica, cómo se hace, que podemos ver los fenómenos. Entonces, pues aplicándolo a la clínica, las principales indicaciones, tiene muchas indicaciones, pero las principales indicaciones va a ser el papiledema, donde podemos distinguir el papiledema de un pseudopapiledema, porque en el papiledema va a haber fuga en el disco óptico, en las oclusiones venosas y arteriales, ya sea de la arteria oftálmica o de la arteria y vena central de la retina. Es muy útil en estas patologías, ya que podemos observar qué tanta área de la retina está isquémica y por ende pues clasificar la enfermedad y pues dirigir su tratamiento. También podríamos ver edema, si es que existe en el área macular, secundario o cualquiera de estas patologías. En los hemangiomas coroideos va a haber una hiperfluorescencia en la red vascular, podremos ver vasos nutricios. En los hemangiomas uveales igual, y en el retinoblastoma tempranamente se va a observar alta vascularidad hacia el tumor o hacia la lesión,
con una hiperfluorescencia tardía. En la retinopatía falsémica también lo utilizamos para guiar el tratamiento con láser en las áreas donde haya isquemia, pues no, en esta patología que es muy prevalente aquí, no podemos simplemente pues dar láser en donde nosotros veamos, sino nos debemos ayudar de la angiografía fluoresceínica. Esto era lo que les traía por hoy. Espero que hayan aprendido algo y que realmente utilicemos esta herramienta que, si bien es algo invasivo, es muy útil y nos proporciona muy buenas imágenes de la retina, la coroides y la papila. Doctora Rueda Latorre, gracias. Qué hermosa conferencia de lo que es la angiografía fluoresceínica. Y al escucharte me remonto a cuando empecé yo como residente con nada más y nada menos que el doctor Gass y el doctor Norton, que hacían una conferencia de fluoresceína todos los martes de 5 a 7 de la tarde, en la cual participaba todo el departamento de retina y todos los residentes teníamos obligación de asistir. Hoy día la angiografía fluoresceínica está pasando por una etapa de transición, sin haber perdido muchos de los conceptos básicos por los cuales fue creado. Y es que la OCT, obviamente, en el seguimiento de las membranas subretinianas, coroideas y patologías intrarretinianas, es como tener un corte histológico de la retina, mientras que la angiografía fluoresceínica es más bien como un cateterismo que haríamos de lo que es la circulación de la retina, y así aprovechamos su tensión en los diferentes tejidos. Pero cada vez más hacemos más OCT, cada vez hacemos menos angiografía fluoresceínica, pero todavía no ha perdido su lustre. Te felicito por esta presentación, Daniel. Hermosa, gracias. Gracias, doctor. Para mí fue un placer darles esta presentación. Y en el hospital pues tenemos ambas opciones, cada una con sus limitaciones y también con sus ventajas, pero es de gran ayuda pues tener ambas para que escojamos cuando tengamos un paciente y pues le brindemos la mejor atención y el mejor manejo también. Le cuento que, doctora Rueda, que cuando era residente, una de las obligaciones del residente de segundo año era darle lectura a las angiografías que hacían en el departamento de residencia. Y claro, había que ver las imágenes que eran impresas en aquella época en láminas plásticas, transparencias. Y teníamos que dictar el resultado. Claro, era un trabajo, porque teníamos que decir fotocolor derecho, fotocolor izquierdo, fase temprana, mediana, tardía, describir la patología y luego impresión y diagnóstico. Era toda una tarea y nadie la quería hacer. Entonces, yo me hago voluntario, porque adivina a quién era que yo le presentaba la angiografía y me corregía, era el doctor Gass. Y yo aprendí lo que no me imaginaba, porque claro, ¿quién más podía? Y si yo tenía un caso difícil, yo le decía, mira, esto es tal cosa, y me buscaba como 10 ejemplos del mismo tema, ¿no? Pues nada, gracias Daniela. Un placer haber escuchado esta ponencia. Gracias a ustedes. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.